Bienvenidos a Podcast and Business desde Boston, Estados Unidos. En este episodio, conjuntamente con mi colega Valeria Rodríguez Brondo, analizamos lo ocurrido en la Davos Agenda, organizada por el World Economic Forum en la ciudad de Davos, Suiza, donde se presentaron diferentes perspectivas como el manejo de la pandemia, la distribución de la vacuna, las métricas ESG y el cambio climático, nueva forma de trabajar y el multiculturalismo. Hola, ¿cómo están? Como lo mencioné en la introducción, el día de hoy estoy con mi compañera Valeria Rodríguez Brondo. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, JC? El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que fue, según nuestro punto de vista, como lo mencioné en la introducción, acerca de lo que sucedió o los puntos interesantes que se abordaron en la Davos Agenda que se realizó el pasado enero en la ciudad de Davos, en Suiza, que fue organizada por el World Economic Forum. Entonces, vamos a reflexionar un poco acerca de esto. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Para empezar esto, recordar un poco que Davos tiene sus amantes y también sus detractores y su dark side. Pero bueno, sin duda, igual lo que ellos hablan es interesante porque participan políticos, gobernantes, representantes de organizaciones sociales. Entonces, lo que sucede ahí tiene una importancia para lo que son las discusiones del mundo, ¿no? Exacto, exacto. Tiene un impacto en todo lo que es los puntos relevantes que están sucediendo en el año en curso, vamos a ponerle esta palabra, ¿verdad? Entonces, ahí se abordaron muchas cosas. El punto principal, seguramente tú también lo notaste, fue el tema de la pandemia. Ese fue el principal, de la crisis climática que estamos viviendo. Las dos parece que se han juntado y eso fue el tópico bastante relevante que se realizó en este resort para esquiar en Suiza, ¿verdad? De hecho, se llamó el Gran Reinicio, que es un poco cómo va a ser el mundo después de esto, cuál es la reconversión después del COVID. Y también es interesante decir que este año es la primera vez que se hizo todo virtual también, así que tuvimos la oportunidad de asistir a alguna de estas reuniones de manera virtual. Después se supone que se va a hacer una presencial en el futuro. Pero bueno, a mí lo que más me interesó fue un concepto que para mí nuevo, por lo menos no había escuchado, no sé, tal vez tú sí, que es la desglobalización. Interesante. ¿De qué se trata? Esto es así, desde hace unos 10, 15 años, todo lo que es comercio internacional de mercaderías e inversiones directas Ujú. extranjeras bajó, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con el tema del COVID, esto aceleró el proceso hacia esta desglobalización del mundo, que es loco porque estuvimos años pensando en la globalización y gente a favor de la globalización y gente en contra de la globalización y hoy Davos Ujú. dice nos estamos desglobalizando. Entonces esto amenaza un poco lo que es el modelo de crecimiento basado en el Ujú. comercio como camino hacia la prosperidad, ¿no? Siempre nos dijeron, bueno, para salir la pobreza hay que vender más, hay que comercializar más. Claro. Ahora, ¿en dónde estamos parados? Lo interesante es que esto se da más que nada, esta disminución del comercio se da en lo que es la cadena del supply chain. Pero en contraposición a esto, se da un aumento de los servicios. Entonces es como un doble fenómeno. Desglobalización del comercio internacional y de las ¿Ya? inversiones directas extranjeras, supply chain, versus globalización de los servicios y un aumento de lo que es la tecnología y de lo digital y formas diferentes de trabajo. Estamos viviendo una transformación del Así es. trabajo con todo esto del trabajo remoto que lo trajo el COVID, digamos, era algo que se venía haciendo, no es algo nuevo, pero no de esta forma, no parar el mundo, pero de alguna forma seguimos trabajando. Qué interesante. Ellos mencionaban en los líderes o las personas que estaban, los invitados, reforzaban mucho lo que tú mencionas, que esto ha desatado el impacto, es la palabra, el impacto que ha Ujú. tenido el COVID, esa es la palabra, Sí, el el impacto que ha impacto. tenido el COVID ha permitido que se vea la realidad que existe en los países, la realidad que estamos enfrentando, las cosas que pasaban, que nosotros que pensábamos que eran normales, pero en realidad no eran normales. Eso es algo bien, bien interesante. Es más, hablando, por ejemplo, de tema del rey, el gran reinicio fue un tema bastante interesante y ese parece ser que es el pilar de todo, el gran reinicio. O sea, el 2020 paró todo y ahora de nuevo vamos a comenzar una nueva carrera. En temas de geopolítica, yo no soy experto en geopolítica, me gusta, sí, la geopolítica. Me gustó mucho que participaron líderes de todo el mundo, ¿verdad? En las cuales, por ejemplo, Ujú. lo que acabo de mencionar yo, que decía que está
que nosotros creíamos que era normal, no era normal, lo mencionó el secretario de Estado John Kerry cuando habló. Entonces, él mencionaba okey. que nosotros creíamos que estábamos en algo normal, pero en realidad no estábamos. Y algo que me gustó, que no sé Ujú. si tú lo notaste, es que participó, nunca había yo escuchado a un presidente de la China, de verdad. Participó el presidente de China, también participó Angela Merkel, también, Emmanuel Macron. Hubo muchas intervenciones, sí, hubo muchas intervenciones, Ujú, globales, y todos hablando sobre este tema del impacto del reinicio, de la sí, reconversión, de las nuevas formas de trabajo. Y uno de los expositores, que era de la Unión Europea, un oficial de la Unión Europea, dijo, por ejemplo: "Hoy podemos estar en Londres y contratar a alguien que está en Beirut". Y esto es el futuro. diría yo el presente, ya el Mm, presente, y obviamente que se va a ir que se va a ejecutar mucho más en los años por venir. Pero lo que me llamó la atención es que participó Xi Jinping, es el presidente de la República China, sí, un país conocidamente comunista, obviamente, y que formó ujú, parte de las reuniones virtuales a través del Zoom. Y eso es algo que me llamó la atención sí, desde el punto de vista geopolítico, que se una un líder de este tipo de características, de este tipo de país, a participar, sabiendo ya que en el caso de China, pues tienen cerrado el tema del acceso a Internet, tienen Facebook, tienen sus propias redes sociales. Pero me pareció interesante y él decía que esto es un trabajo de todos para lograr un mundo mejor. Entonces eso es, desde el punto de vista geopolítico, me pareció interesante. Obviamente también participó Antonio Gutiérrez, etcétera. La India, sí, la India es uno de los países ujú. más grandes, con mayor, obviamente, población y con mayor problemas de contaminación en el mundo. Y eso me pareció bastante interesante. En Latinoamérica, no sé si tú viste a alguien yo vi que participó el de Colombia, el presidente de Colombia. Sí, vi que participó el presidente de Colombia también, sí. También el presidente de Sudáfrica participó, si mal no lo Ujú. recuerdo, fue uno de los panelistas, lo cual, bueno, es importante para mostrar como que estaban presentes todos los continentes, Sí, ¿no? Que no es sí, sí, solo sí. una cuestión, netamente europea, por así decirlo, o Claro, de los Estados Unidos. para reforzar lo que dices, todos ellos estuvieron de acuerdo, reforzando lo que dice el tema del supply chain y el reparto de las vacunas. También todos ellos mencionaron que la crisis climática es un factor a tratar. Sí, haciendo hincapié en lo que es la cooperación. Justamente tú que tocas el tema de las vacunas fue uno de los temas en los cuales tocaron el tema de las tensiones que hay por las vacunas, esto de la distribución y el proteccionismo Ujú, que tienen algunos países de, bueno, miro primero mi población, voy a vacunar primero mi país y después veo claro. qué hago con el resto. Y algunas cuestiones que hubo últimamente en los Estados Unidos que decían el turismo de vacunas, Ujú, bueno, algunas personas que iban a vacunarse a los Estados Unidos y bueno, tocaron ese tema, proteccionismo sí de vacunas, proteccionismo no, ujú, y cómo el rol de la cooperación es muy importante en este momento en el cual las vacunas son limitadas y no estarían dando para vacunar a toda la población en el tiempo que nos gustaría que así fuese, ¿no? claro. Tú que ves el tema de mucho del multiculturalismo y trabajas ayudando a las empresas a que hagan esa transición o que se adapten, sí, es la palabra quizá, a estos nuevos procesos. Ujú. Algo que tocaron mucho en Davos fue el tema el tema multicultural. Sin duda, es algo que hoy en día es central, Ujú, y las empresas que no sepan abordar esto no van a poder continuar y no van a poder triunfar. Estamos hablando de un nuevo escenario ujú, en el cual, como decíamos, hoy estás en Londres o en París y contratas gente en Beirut, pero no es que abrís una oficina en Beirut o abrís una oficina en Buenos Aires, sino que cada persona está trabajando en un lugar diferente. claro. Esto es la descentralización total Ujú, y requiere que nosotros seamos sensibles a las particularidades de la cultura y a entender cómo funciona el management virtual ujú, también, porque no es lo mismo estar frente a frente que estar a través de una computadora, que estar en usos horarios distintos. Y esto nos trae desafíos en lo que es la comunicación con el otro, la manera de dar un feedback entre distintas culturas, el leadership, ¿sí? No es lo mismo ser un líder en una sociedad anglosajona ujú. que ser un líder en Latinoamérica. El desafío es adaptarnos a esto, comprenderlo para poder trabajar en armonía. Son desafíos. Y yo me pregunto, nosotros somos latinos, por ejemplo, todo lo que se ha hablado en Davos, porque como tú dices, todos los líderes de todos los países estuvieron ahí. Me pregunto, estas sugerencias que presenta Davos, que obviamente también hablaron,
hablaron de la vacuna, hablaron del tema del cambio climático, de las métricas ESG, que son Environment, Social and Governance. Hablaron muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, obviamente la respuesta a la pandemia, el tema del supply chain, la justicia, Ujú, vamos a decir, racial, ¿no? Porque hay mucha gente que por ujú. su raza o por el color de su piel no accede a salud o también a educación y mucho menos a trabajo. En el sentido de eso hablaron también de la equidad y de la paridad de género También y es del rol válido. de la mujer en lugares Claro, y estratégicos. me parece válido. Ahora, bajando a la realidad, ¿tú crees que estos puntos ya se están abordando, por ejemplo, vamos a decir, en Latinoamérica? Porque una de las cosas que hablaron también fue la parte inclusiva que estamos hablando ahorita mismo, multigeneracional, es decir, de todas las edades Sí. que trabajen juntos. Por ejemplo, que se desarrollen ciudades inteligentes, sustentables, donde haya más área verde. No sé cuál sería tu punto de vista. Y yo tengo mi propio punto de vista que va a tomar un poco más en Latinoamérica, pero no sé cómo ves esa adaptabilidad. La adaptabilidad al cambio es más difícil en algunos países que en otros. Ujú, Hay experiencias en Latinoamérica de ciudades inteligentes o países que están intentando trabajar por esto, pero sin embargo en general los anglosajones son mucho más flexibles al cambio porque para ellos las reglas son más flexibles. ujú, La idea para ellos es crear estándares y protocolos en vez de reglas y sin embargo los países más del tipo piramidal como el nuestro, ya, como los nuestros en América Latina, las reglas son muy importantes, sobre todo aquellas que dice el jefe, aquellas que manda el gobernante. Y es como que la responsabilidad es del gobernante que está en el momento. Y si yo no estoy con ese gobernante, entonces no voy a tomar una responsabilidad en ese sentido, como para ayudar al gobierno al cual está, por ejemplo. Y en estos temas como tan transversales o tan importantes como el cambio climático ujú, o el trabajo o la equidad de género, no deberían estar tan politizados en ese sentido. Bueno, esta claro. es mi opinión. No, no, Después de hay otros acuerdo. países que lo toman distinto, como te decía, los anglosajones para ellos es más que nada lo central es la libertad y facilitar el trabajo y delegar, Ujú, ¿sí? Y la corresponsabilidad. Para los nórdicos es la equidad y para ellos es muy importante la calidad de vida y se centran un poco en eso, ¿no? ujú, Los alemanes es todo como estructura, ser predecibles, mucho análisis, muchas reglas, les gusta también. Francia, España, Italia claro. pueden ser más racionales, más funcionales, también le gusta mucho esto de estandarizar y tener una persona adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Y nosotros, como te decía, es esto, ¿no? La autoridad centralizada, el top. Creo que las Ujú, prioridades en los países son, vamos a decir, diferentes. Y por obvias razones y sus realidades. Tocando el tema de ESG, uno de los objetivos, por ejemplo, es tener descarbonizar el mundo, utilizar menos combustibles fósiles que dañen el medio ambiente, como ya tú sabes, pues esto lo estamos viviendo a diario y cada día creo que empeora más. Pero algo interesante que abordaron también, presentaron compañías como Shell, ujú. compañías como Coca-Cola, inclusive la consultora McKinsey mencionaban, ya están ellos haciendo tomando acciones al respecto para poder mejorar y reducir la dependencia del combustible fósil. Pero ¿sabes qué? Algo que tocaron mucho en el tema de Davos fue que las ciudades, por ejemplo, se tiene que trabajar en ciudades que estén mentalmente saludables. Muy interesante el concepto. Muy interesante, mentalmente saludables. Y eso tiene que ver con la autoestima de las ciudades y, como tú mencionas, parte de los líderes. Yo no sé cómo irá, por ejemplo, en nuestros casos, el tema de Latinoamérica, el tener ciudades mentalmente, física y mentalmente saludables, por decirle ese nombre. Es bien interesante. Es un concepto, sí, innovador, es un concepto interesante, Ujú, pero como vos decías, depende de las prioridades de los países, porque hay países que tienen otras cosas que resolver primero como para llegar a una ciudad de este tipo. Entonces es un ujú, poco reflexionar sobre el desafío este del reinicio, cómo le ujú. pega a cada uno de los continentes en función de su condición económica también. Evidentemente siempre aquellos países que tienen mayores dificultades suelen ser América Latina o África o en algunos lugares en Asia. Y bueno, Ujú. la recesión económica pega más fuerte ahí que de repente en los Estados Unidos o en Europa y que igual está pegando muchísimo y se supone que es la crisis más grande de la historia. Sí, es algo que hay que tomar en cuenta, pero algo que, por ejemplo, mencionaron, y creo que tú lo mencionaste al inicio, que la mencionó la canciller Merkel, es el tema de la colaboración. O Sí, la sea, cooperación. sí, cooperación, colaboración, porque ella mencionaba que para salir de esto necesitamos hacer nuevas estrategias,
nuevas, vamos a decir, especie como que regular, entre comillas, para llegar a acuerdos multilaterales. O sea, multilaterales significa diferentes países. Sí. Poner esto en un estándar común para poder tener un mejor resultado en las ciudades o en los países. Y esto también lo habló el primer ministro de Singapur y otros más. Pero la pregunta que siempre yo me hago, una vez que se concluye esto, ¿cómo poder bajarlo a las realidades de nuestros países, Valeria? ¿Cómo poder ejecutar? Ok, las ESG son sumamente importantes, las métricas. ¿Realmente la están haciendo los pequeños negocios? ¿La están haciendo los medianos negocios? ¿La están haciendo las grandes corporaciones? Eso es lo que yo siempre me trato de preguntar y me cuestiono mucho si se está haciendo o no para reducir las cosas que estamos viendo. Pasa es que los compromisos no pueden quedar solo en palabras lindas, puestas en un documento, Ujú. sino que las sociedades tienen que apropiarse de las ideas. No sé si me explico, esto tiene Sí. que ser una responsabilidad colectiva, es como cambiar una cultura sobre algo implica que todos formemos parte del cambio. Ujú. Si todos no estamos en esa línea, y cuando digo todos, es todos, no importa si voto a X o a Y, lo que importa es que estoy comprometido con el desarrollo de mi país, estoy comprometido con el cambio climático, estoy comprometida con cambiar algunas actitudes que tenemos como ciudadanos en pos de un mundo mejor, en pos de la equidad, en pos de vivir en un ambiente sano, mentalmente sano y Exacto. donde podamos respirar sano y donde Ujú. estemos en armonía. Digamos que como que ese fin, podríamos decir que todos anhelamos eso, Exacto. estar bien, pero Ujú. el compromiso no puede ser solo de algunas personas que se sienten una vez al año a escribir un documento. De alguna forma se tiene que bajar eso Ejecutar. y ejecutar y ser todos Ejecutar. responsables de esto. Buen punto, Valeria. Bueno, para ir terminando, este tema de la Davos Agenda es muy rico en información. Obviamente algunos países van ya a ejecutarlo y bajarlo y tropicalizarlo y bajarlo a cada uno de sus sociedades, países, municipalidades, etcétera. Algo interesante, en mi opinión, van a jugar obviamente el tema de la actitud, el tema de la colaboración, de la cooperación entre países o contraparte como tú y yo estamos haciendo ahora mismo, Ujú. inclusive enfocarse en el tema de la descarbonización del mundo, utilizar combustibles mucho más, vamos entre comillas, amigables, Nobles. nobles. Y sabes qué, hasta los actores han participado. Por ejemplo, Iron Man, él Ajá, también sí, dijo que él va a utilizar su, vamos a decir, su conocimiento, su expertise en Hollywood para poder crear mucho más conciencia acerca de lo que está ocurriendo con los efectos del cambio climático en este caso. Entonces, eso es en mi punto de vista, como Robert Downey Jr. es el nombre. Como sí, conclusión, es muchos puntos, muchos, no solamente que cada uno va, por ejemplo, si cambio climático tiene muchas aristas, el multiculturalismo tiene muchas sin aristas, duda. entonces el tema de rediseños, entonces, esas cosas son muy interesantes a tomarlas en cuenta. No, me encantaría estar 3 horas hablando acerca del tema, pero pues es algo que siempre está ahí Para el próximo podcast lo pensamos. para el próximo podcast. ¿Tú cuál sería tus últimos pensamientos, Valeria? En realidad eso es responsabilidad colectiva. Pienso que es como mi último pensamiento, con lo cual me Ujú, quedo. Se habla mucho en distintos lugares, en distintos ámbitos internacionales y de cooperación. Creo que Davos es una oportunidad porque los empresarios están ahí y en definitiva son los empresarios los que lideran el ujú. mundo y no los gobernantes los que los lideran. Y bueno, estar en eso, poner en la agenda de los que mueven el mundo los temas que a todos nos importan como sociedad y ser parte de eso. Y algo para ir terminando, algo que me ha puesto muy contento es que cuando ya acá en los Estados Unidos el presidente Joe Biden firmó el reingreso al Acuerdo de París, que seguramente Sí, será un excelente tema para volver a abordar el Acuerdo de París en otro episodio relacionado a multiculturalismo y a ESG. Eso es algo que ayuda mucho sin a retomar duda. los ánimos que hace 4 años nos retomaron. Entonces eso va a permitir que la ejecución sea un poco más amigable en esos casos. Y algo para Sí. terminar, Valeria, me quedo nuevamente con la palabra que comencé del secretario de Estado John Kerry, que decía que nosotros pensábamos que lo normal estaba trabajando y funcionando Ujú. y realmente no estaba funcionando. Entonces, algo que hay que tomar para retomar de nuevo, como tú bien mencionas, el gran reinicio. Unas palabras finales que quieras tener, Valeria, para poder enfocarnos más y crear más conciencia en nuestros oyentes. ¿Qué te gustaría compartir? Gustaría quedarme con esto de pensar en los nuevos desafíos interculturales
qué significa este nuevo mundo a partir del gran reinicio Ujú. y que las empresas y las personas que se den cuenta de la sensibilidad que deben de tener desde el punto de vista cultural son aquellos que van a poder sobrevivir en este gran reinicio. Ya seguramente tendremos oportunidad de abordar estos temas un poquito más en detalle de la Davos y, por qué no, también del Acuerdo de París, que está muy relacionado con todo lo que, con ESG, cambio climático, etcétera. Valeria, ¿dónde pueden encontrarte los colegas que quieran aprender un poco más de conceptos multiculturales, de gerencia entre países o trabajar con diferentes culturas y adaptabilidad? Pueden entrar a mi página web gestionintercultural.com y ahí tienen un formulario de contacto y me pueden contactar directamente y yo encantada de hablar de estos temas y de poder brindar soluciones. Claro, gracias Valeria por tu tiempo. Esto no ha sido una entrevista, sino una conversación de dos colegas hablando de este tema tan interesante. Muchas gracias a vos. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston. Tengan buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.